Bueno, en el día de hoy, que es la 7ª jornada del módulo 2, tenemos el agrado de presentar a Silvina de Pedro, ¿Qué te iba a que decir? hizo la residencia en clínica médica en nuestro servicio, en el Hospital Pena, y que después se formó en endocrinología. Ella va a dar la primer charla, que va a tratar de insuficiencia suprarrenal aguda, las causas etiológicas, ¿sí? Cómo abordarlo y tratarlo. Primero que nada, me encanta participar. Obviamente tengo re buenos recuerdos del hospital, así que siempre me gusta estar. Así que bueno, empezaremos con el tema que me propusieron, que es la insuficiencia suprarrenal aguda. La insuficiencia suprarrenal aguda, hay que tener en cuenta que es una urgencia médica. Básicamente diría que es un tema para, en el primer momento de abordaje, más clínico que del especialista. El especialista después se basará más en el seguimiento y en la etiología, pero el primero que la tiene que pensar es el clínico, así que me parece un tema re interesante para el curso. Y hay que tener en cuenta que, como definición, la insuficiencia suprarrenal aguda está originada por una disminución o por una deficiencia en los corticoides, sea por un fracaso de novo de la corteza o por un ajuste inadecuado en la dosis sustitutiva de glucocorticoides. Hay que decir que esta segunda causa es la más frecuente, o sea, lo más frecuente que nos tiene que hacer pensar en la insuficiencia suprarrenal aguda es cuando hacemos algún interrogatorio y el paciente tiene algún tratamiento prolongado con glucocorticoides y lo suspendió por alguna razón. Como para hacerlo un poquitito más, digamos, ameno, para poder pensarlo de acuerdo a cómo lo enfocaríamos habitualmente, la idea es presentar un caso. Este es un caso clínico de un hombre de 65 años que consulta por hipotensión y fiebre. Como enfermedad actual, estos signos aparecieron en el posoperatorio de una colecistectomía que había cursado sin complicaciones, sin evidencia de sangrado ni de infección aguda. Ante la ausencia de respuestas a medidas iniciales, fue trasladado a la unidad de terapia. En el examen físico se encontró una frecuencia cardíaca de 110 por minuto, una presión arterial de 80-60, una frecuencia respiratoria de 22, una diuresis de 500 mililitros día, un relleno capilar de más de 2 segundos, dolor a la palpación abdominal y ninguna otra cosa relevante en el examen físico. En el laboratorio, bueno, como ven aquí, se los muestro para que lo vayan viendo, la glucemia de 112, sodio 138, una urea de 78, y bueno, se le tomó muestras para hemocultivos. Ante esto, se dispuso un tratamiento con drogas vasoactivas junto con un esquema antibiótico de amplio espectro, teniendo a pesar de ello una evolución tórpida, que no fue posible obtener mejoría hemodinámica, solamente mejoraba cuando se le daban algunas drogas vasoactivas, tampoco se pudo controlar la fiebre, y bueno, el paciente estaba con sensación de debilidad generalizada, anorexia y confusión. Bueno, la pregunta que en este caso está un poco obvia, ¿no? Pero podría tratarse de una insuficiencia suprarrenal. Tendríamos que pensar, en realidad sería la pregunta de una insuficiencia suprarrenal ante un paciente sin una causa clara de un shock hipovolémico. Eso, lo que tenemos que pensar cuáles son los síntomas y los signos de una insuficiencia suprarrenal aguda. Básicamente, el paciente con una insuficiencia suprarrenal aguda se presenta con inestabilidad hemodinámica severa, con signos de hipovolemia, de deshidratación, de hipotensión, debilidad muscular, mialgias, calambres, en cuanto, bueno, anorexia, náuseas, dolor abdominal puede ser uno de los síntomas, alteraciones del tracto intestinal, del tránsito intestinal, febrícula o fiebre, sin evidencia de una infección, y muchas veces alteraciones cognitivas o confusión.
Esos son como los síntomas que nosotros, cuando no tenemos una causa evidente, nos tendrán que hacer pensar en que podría tratarse de una insuficiencia suprarrenal aguda, que son bastante inespecíficos, por lo que la tenemos que tener presente para diagnosticarla, si no, pasa. Y hay que pensar también que en general estos pacientes han tenido alguna situación que la desencadenó. Muchas veces son pacientes con déficit crónicos, conocidos o no, de corticoides, de corticoides endógenos o de reemplazos, que por alguna razón tienen algún evento que desencadena esto. Los más comunes son algún tipo de infección, en pacientes diabéticos alguna hipoglucemia severa, infecciones agudas, que no tienen por qué ser infecciones severas, pueden ser un cuadro gastrointestinal, un cuadro respiratorio, algún tipo de fármaco que se agrega, que puede aumentar el metabolismo del corticoide, y también pueden ser causas que no necesariamente se pueden ser consideradas enfermedades, por ejemplo, un embarazo, una situación de estrés emocional, una actividad física extenuante o mayor de lo habitual, una exposición a calor en un paciente que tiene déficit de corticoides puede llegar a desencadenar esta insuficiencia suprarrenal, por lo que el interrogatorio es muy importante en estos pacientes. Volviendo al caso, nosotros tenemos un paciente que, bueno, que tiene varios de estos síntomas que mencionamos, que tuvo un evento que podría ser considerado desencadenante, que fue la colecistectomía, bueno, y seguimos con el caso. Tenía hemocultivos que fueron negativos, por lo que se sospechó en la posibilidad de que sea una insuficiencia suprarrenal, y se inició un tratamiento con hidrocortisona y hidratación, ¿no es cierto?, con solución fisiológica, previa toma de muestra de cortisol y ACTH. ¿Consideramos que este procedimiento fue adecuado? Bueno, primero tenemos que pensar cuáles son los criterios diagnósticos de la insuficiencia suprarrenal. Como dijimos, un deterioro marcado del estado general, más dos de algunos de estos síntomas, una tensión sistólica de menos de 100, náuseas o vómitos, somnolencia, desorientación, febrícula, hiponatremia o hiperpotasemia, hipoglucemia. Bueno, el paciente tenía sobre todo los signos clínicos, ¿no es cierto?, de estos que presentamos. Y también la mejoría o remisión de todos estos síntomas ante la administración de glucocorticoides. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos la sospecha clínica del SOL, tenemos que tomar la muestra e inmediatamente iniciar el tratamiento con corticoides. No es necesario esperar los resultados, y esto es clave para la mejoría o para el pronóstico del paciente. Este es un consenso del 2020 de la Sociedad Española de Endocrinología, que básicamente nos cuenta lo mismo que lo que le hicieron al paciente, que es correcto, que básicamente cuando tenemos la sospecha clínica, tomamos la muestra y le indicamos hidrocortisona entre 200 y 300 miligramos en 24 horas, puede ser en perfusión continua o cada 8 horas administrada en bolo, una hidratación amplia, entre 2 y 3 litros de solución fisiológica, y en caso de pacientes que tengan episodios de hipoglucemia también se puede poner un paralelo de glucosado, realizar controles de balance hidroelectrolítico para controlar el tema de la hiponatremia y evitar la hipopotasemia también, y en la búsqueda de las causas es necesario agregar los antibióticos bueno, las medidas clásicas de la protección gástrica y la heparina profilactica. Con estas medidas, el paciente experimentó una mejoría importante y se pudieron discontinuar las drogas vasoactivas, llegaron los valores de corticoides de laboratorios y tuvo un cortisol basal de 6,6 microgramos decilitro y una ACTH de 12 microgramos mililitro. Entonces, cuando nosotros la idea de
de ver estos resultados ¿es aún sostenible el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal? ¿Cómo lo certificamos desde lo bioquímico? Entonces, estos son los valores que consideramos cuando nosotros tenemos un paciente con esta sospecha. El cortisol basal, si da menos de 5 microgramos mililitro, es altamente sugestivo de insuficiencia suprarrenal. Puede ser sospechoso entre 5 y 10, y más de 20 excluye este diagnóstico. También hay algunos valores para cortisol salival y el cortisol libre urinario, que si es menos de 20 es altamente sugestivo. De todas formas, estas dos últimas mediciones no son las ideales para digamos, la evaluación en un paciente en agudo, pero también se pueden tomar como referencia. Una vez que nosotros confirmamos que el cortisol basal está bajo o está sospechosamente bajo, podemos ver la ACTH. Con la ACTH lo que hacemos es diferenciar entre insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria. Si tenemos una ACTH de más de 100 picogramos mililitro, estamos hablando de una insuficiencia primaria. Y si tenemos menos de 16, hablamos de una secundaria o terciaria. Cuando los valores están entre estos, no se excluyen, o sea, no nos puede definir bien qué tipo de insuficiencia es, y se podría pensar en hacer algún tipo de test de estimulación. Bueno, para poder medio explicar un poquito esto de la insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria, me pareció interesante poner el dibujito del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, para también poder un poco después entender desde los síntomas y de estos valores que yo mencioné, cómo pensamos en cada uno. Nosotros tenemos, bueno, que el sistema nervioso central modula el hipotálamo a través de neurotransmisores que liberan el CRH. El CRH actúa sobre la adenohipófisis, sobre las células corticotropas, para producir la ACTH. La ACTH se libera y primero es como con una preprohormona que se llama que contiene también la hormona melanocitoestimulante. Entonces se llama propio melanocortina. Entonces, esa hormona, que no importa el nombre largo, sino saber que la ACTH se libera junto con la hormona estimulante de los melanocitos, después nos va a ayudar a veces para orientarnos en la evaluación clínica de si es una insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria. Esta ACTH estimula la glándula adrenal. La glándula adrenal está formada por dos partes, una corteza y una médula. La médula tiene otro origen, es la secretora de la adrenalina y la noradrenalina, y no está estimulada por la ACTH, así que la vamos a dejar de lado. La corteza suprarrenal produce tres tipos de esteroides: los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los esteroides sexuales. La idea de saber esto es para poder ir definiendo ahora cuáles son los síntomas predominantes en cada una de los tipos de insuficiencia suprarrenal. Si nosotros tenemos una insuficiencia suprarrenal primaria, cuando se dice que es primaria es porque la que tiene el déficit o la que tiene el problema, digamos, es la glándula adrenal. Entonces están alteradas los tres tipos de corticoides: los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los esteroides sexuales. A su vez, la hipófisis está intacta, y como no se producen corticoides, se produce mucha cantidad de hormona liberadora de ACTH, y por ende mucha cantidad de hormona melanocitoestimulante. Por eso cuando nosotros buscamos siempre la insuficiencia suprarrenal primaria, buscamos esa hiperpigmentación que hay sobre todo a nivel de la mucosa bucal y el oscurecimiento de la piel. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente que sospechamos una insuficiencia suprarrenal y a su vez notamos o buscamos a las mucosas y vemos hiperpigmentación, nos
vamos orientando hacia una insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Cuándo? Bueno, después también tienen hipotensión, esto también se debe a que faltan los mineralocorticoides que los produce la corteza suprarrenal. La hipoglucemia es muy frecuente, y después, bueno, como gran diferencia se puede ver esto: la hiperpigmentación, la hipotensión, la hipercalemia, también por todo el tema del manejo mineralocorticoide, una ACTH elevada y una aldosterona disminuida por la afectación de la corteza suprarrenal. En la secundaria, como ven, no está esta hiperpigmentación porque el déficit es de la hipófisis, o sea, no se produce hormona ACTH, ¿sí? No hay tanta hipotensión porque en realidad el paciente, en el resto de la corteza suprarrenal está indemne, o sea que mineralocorticoides produce, ¿sí? Y la respuesta a ACTH puede ser variada, pero en general la ACTH cuando medimos está muy disminuida. En casos de tener alguna duda, también hay distintos tipos de pruebas de estímulo. Habitualmente lo que pedimos, o sea, esto es el diagnóstico diferencial de lo bioquímico. El cortisol va a estar bajo en las tres formas: en la insuficiencia primaria, secundaria o terciaria. El ACTH elevado en la primaria, pero bajo o normal bajo en la secundaria y terciaria. Ante un test con ACTH, sea cual sean los test, en general la respuesta en la primaria, bueno, no hay respuesta en la primaria porque no tenemos glándula adrenal para que responda, pero sí puede haber una respuesta en la secundaria. En cuanto